Buenas a todos, buenas a todas, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo episodio de Comunidad Negocios. Hoy con un invitado muy especial, Steven Polmans, PhD, un profesor de Bélgica, que ha escrito un libro muy interesante, Paradojas del Liderazgo. Es un especialista en neurociencias aplicadas a los negocios, pero lo que más me interesa de esta charla, que podamos llevar todo esto a lo que es el campo personal, al campo profesional, a lo que sucede a nivel país, cultura, economía y a lo que sucede también a nivel el impacto tecnológico y a nivel también de los géneros, un tema que está tan en relevancia. Muchas gracias por participar, Steven. ¿Cómo estás? Bienvenido a un nuevo episodio de Comunidad Negocios. Mucho gusto y gracias, Pablo, por invitarme. Por favor. Así que, bueno, primero de todo te iba a hacer la primera pregunta, que es un poco entrar en tema, y me parece que lo ideal es empezar a hablar de las paradojas del liderazgo. ¿A qué te refieres con esto de las paradojas del liderazgo? Y también, ¿qué es esto de un líder que tiene que lidiar con estas paradojas? ¿A qué nos referimos? Vale, la mejor forma para entender una paradoja es pensar en el símbolo de yin y yang, donde tienes dos opuestos, ¿no? Que a primera vista son realmente blanco y negro, no pueden ser más opuestos, pero que conjuntamente forman un total, un Gestalt, como dicen en alemán, ¿no? Un conjunto que es mucho más que la simple suma de las dos partes. Es decir, una paradoja consiste en dos polos opuestos, y eso lo podemos aplicar a todos los niveles de análisis, pero que a la vez son complementarios, y si podemos combinarlos juntos, el total es mucho más, es sinérgico, es multiplicativo, si saben trabajar juntos. Y eso también es paradójico, porque dos opuestos que trabajan juntos no es evidente. ¿Y hay un ejemplo que podamos, para llevárselo al cotidiano de las personas, digamos? Sí. Por ejemplo, que es muy importante en temas de liderazgo es, por un lado, tener control, pero por otro lado también tener flexibilidad. Son dos fuerzas opuestas, porque el control básicamente es un foco en mantener una vista total del proceso, hacer chequeos, poner objetivos, hacer un seguimiento, que si exageras con eso puedes llevar al extremo de micromanagement. Pero es importante, ¿no? Porque esperamos de un buen directivo que tiene control sobre lo que está pasando. Por otro lado, si exageras efectivamente y chequeas cada punto, y de alguna forma también puedes transmitir desconfianza en las personas. Entonces, es muy importante para que la gente sea motivados y no toman iniciativa, que tienen cierta autonomía. Por tanto, dar flexibilidad, dar espacio es también muy importante. Pero es opuesto, porque, claro, una persona que deja todo el control y delega todo tiene menos control. Por eso son dos fuerzas que se contradicen, pero un buen directivo es capaz de estimar muy bien cuál es el momento de controlar y cuál es el momento de dejar llevar. Y este juego es realmente la capacidad de gestionar las paradojas de liderazgo. ¿Cómo puede un líder maximizar la productividad sin herir el bienestar de sus colaboradores? Es un excelente ejemplo de una paradoja, ¿no? Porque muchas empresas son enemigos, ¿no? Tú no puedes hacer a la vez hacer dinero y a la vez cuidar bien a tus empleados. Muchas veces son enemigos el uno del otro, literalmente, ¿no? Pero efectivamente, si podemos encontrar una forma que colaboren, podemos llegar a un nivel mucho más alto. Y ahora, en esto, digamos, entra en juego lo que es la apertura al cambio, ¿no? Que Ujú. es algo que constantemente estoy como divulgando porque creo que es una habilidad que es la adaptabilidad, es muy necesaria para los tiempos que corren para las empresas y para las personas. Ujú. ¿Cómo hacemos que los equipos, los colaboradores o los mismos líderes tengan esa flexibilidad al cambio? Porque requiere cintura, como le diríamos en coloquial, ¿no? Ujú. Efectivamente, mira, es un excelente ejemplo que pones ahí, porque otra vez hay una paradoja en la adaptabilidad. Conozco el tema muy bien porque hemos hecho un estudio con varias empresas, conectando experiencias de empleados con también tests en el laboratorio y scans también de su actividad cerebral. Entonces, ¿qué hemos visto? ¿No? Que la imagen que tenemos todos en mente de la persona más adaptable, hemos visto va asociado con un tipo de persona más intuitivo, abierto de mente, que quiere
aprender mucho e incluso puede ser un poco adicto al cambio, ¿no? Le gustan Mm. los desafíos. Tenemos en mente que esa es la persona idónea para la adaptabilidad. Es lo que también nos ha confirmado la investigación. Pero muy importante en la gestión del cambio, que una vez que hemos de alguna forma pensado, diseñado el cambio, lo tenemos que implementar. Las personas que típicamente asociamos con una resistencia al cambio, ¿no? Que son gente más escéptica, más crítica, más, más temerosa a lo mejor también porque tienen miedo que el cambio les va a afectar, que esta gente que asociamos con una falta de adaptación, incluso resistencia al cambio, resultan ser las personas sumamente importantes para implementar el nuevo cambio, ¿no? Ellos son que realmente tienen más este foco en control y son los que van a ejecutar el proyecto de cambio y hacerlo realidad. Y necesitamos de alguna forma su resistencia para no cambiar cada dos por tres, ¿no? Cualquier sistema necesita este buen equilibrio entre estabilidad, los que justamente llevan a estas personas, y de vez en cuando puntuado por un cambio. Entonces, otra vez, en el cambio hay que tener un buen equilibrio entre estabilidad, porque da tranquilidad a la gente, y cambio, ¿no? Porque no podemos quedarnos parados. En ese sentido, hay que tener mucho cuidado en perfilar, ¿no? La persona adaptable como solamente tener este gusto de cambiar, ¿no? También necesitamos esta gente que resista al cambio, Eh, paradójicamente. eh, le da, claro, para colmo, pero totalmente, pero la persona que es más resistente al cambio es quien definitivamente lo que tú estás diciendo es que es la persona que lo cimienta, que le da como Ujú. que sea sostenible eso. Sí. Mira, para vincularlo con el concepto de las neurociencias, hay un concepto que es básicamente un rasgo de personalidad casi propuesto para las neurociencias, que los psicólogos no lo conocían tan bien, y es tener más una aproximación hacia, digamos, la recompensa y buscar recompensas de una persona más dirigido a tomar riesgos, porque donde están los riesgos hay más posibilidad de tener una buena recompensa. Si te vas al sitio donde todo el mundo ya ha ido, ya no hay recompensas, ¿no? Y por otro lado, hay una aproximación hacia más bien la avoidance, Evitativo, sí, evitación, efectivamente, ¿no? Son personas que son más prudentes, son cautelosos, cautos, claro, lo piensan todo dos veces, son más conservadores en su forma de pensar, pero son ellos justamente que crean esta estabilidad, ¿no? Entonces, que resulta que en una población normal hay una distribución normal, ¿no? Entre personas más orientadas al riesgo y personas más bien orientadas a la prudencia. Pero otra vez, como yin yang, se necesitan, ¿no? Los que son más, mutuamente. exactamente, porque los que están orientados al riesgo van a explorar el mundo, van a explorar nuevos negocios, ¿no? Van a ir a donde nunca nadie ha ido, ¿no? Para abrir posibilidades. Pero una vez conquistado este nuevo terreno o este nuevo mercado, necesitas el otro tipo de personas para poner en marcha procesos, protocolos para realmente poder entregar el producto, el servicio bien hecho. Claro. Entonces, otra vez necesitamos los dos tipos de personas para tener mejor resultado. ¿Podemos convertir a las personas más conservadoras en personas menos aversas al riesgo? ¿Es posible o es una fantasía? No, lo que podemos hacer con los dos es hacerlos más moderados, lo que no significa que dejen atrás sus capacidades, pero más bien en momentos importantes saben elegir, y eso para un líder es sumamente importante, cuál es la actitud o la aproximación más adecuada del momento, ¿no? Entonces, si todo tu equipo está diciendo, saltamos, ¿no? Un buen líder va a decir, cuidados chicos, ¿no? Hacemos primero un plan, un análisis, vamos a ver los riesgos. Pero si todo el equipo dice, no, no, no es posible, no vamos para allá, necesita un líder que dice, venga chicos, por lo menos exploramos, ¿no? Vamos a ver lo que... Entonces, como buen líder tienes que saber switchear entre los dos estilos, que no es evidente porque todos tenemos una base, tenemos Tendencia, claro, sí. una tendencia, ¿no? Y con respecto
a las culturas organizacionales, que eso también es un poco. La pregunta sería, que esto lo podemos llevar a las personas o a la cultura. Es algo que me da mucho vueltas, que es una empresa en estos tiempos o una persona en estos tiempos que tiene un approach o como que tiene una mayor facilidad al cambio, es más proclive a ser exitoso, o la empresa, digamos, que tiene como este mindset o esta cultura organizacional, es más proclive a ser exitosa en estos tiempos. Ujú. Bueno, em, digamos que necesitamos a los optimistas, ¿no? Para abrir camino y necesitamos a los pesimistas para asegurar que los planes que tenemos para hacer realidad esta realidad se hace bien. Entonces, necesitamos los dos, incluso en tiempos de mucho cambio, mucha turbulencia, ¿no? Necesitamos a las personas que saben adaptarse porque no hay otro, pero también necesitamos a la gente sensata que dice, bien, pero vamos a pensar bien esta opción, esta otra opción, y vamos a buscar una forma que es durable, ¿no? Que es no solamente una respuesta rápida como acción, estímulos, reacción, sino algo que pensamos bien. Entonces, el pensamiento paradójico o un mindset paradójico es exactamente eso, ¿no? En cualquier momento Heterogéneo. es heterogéneo y acepta que hay una visión opuesta y está dispuesta a escucharle y aprender de ello, ¿no? Porque esta visión opuesta también tiene su realidad y también tiene su verdad. Y un buen plan llevado a largo plazo necesita contemplar las dos posiciones o visiones. O sea que, pasando en limpio, digamos, más que tener una visión de cambio, sería una visión de integrar, de trabajar la integración de los equipos. Es decir, personas que tienen una visión totalmente conservadora, mezclada con personas que tienen, o sea, grupos heterogéneos, trabajar la integración de ambos. Sí, efectivamente. Mira, voy a compartir contigo y con tu público Ujú, ujú. los 5 pasos para ser un líder visionario, ¿no? Genial, En un setting de cambio. Vas a ver que necesitamos las dos aproximaciones, ¿no? Paso número 1, tú tienes que tener una visión. Es decir, totalmente. parece, ¿no? Abrir puertas abiertas, pero si hago mis clases con mis alumnos en escuelas de negocios, típicamente cuando les hago escribir en el momento, en un papel, cuál es tu visión de dentro de 3 años para tu empresa, tu división, tu departamento, un 60% no es capaz de hacerlo. Un 40% empieza a escribir, pero el 60% nunca ha pensado dónde voy a estar dentro de 3 años o dónde va a estar mi departamento. Entonces empieza con eso, formarte una idea de visión. Eso significa explorar, 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 ¿no? Tienes que ahí estar un poco dirigido al riesgo, porque una visión, eso sabe. Paso número 2, tienes que hablar con mucha gente. Tienes que contrastar tu visión con las visiones de otras personas, tanto los optimistas como los pesimistas, porque los pesimistas vas a aprender los riesgos que estás tomando y que tienes que anticipar, ¿no? Por Ujú. tanto, ahí vamos más bien a explotar o también al tema de tender un poco más a la prudencia, ¿no? Los grandes visionarios todos tienen un equipo del suyo de gente que escucha. Yo te desafío, cualquier libro, biografía que puedes encontrar, ¿no? Detrás de cada líder hay una persona en silencio, detrás de las cortinas, un consejero, ¿no? Que le susurra en su oreja y que probablemente tiene más influencia en la historia que podemos imaginar, ¿ok? Ujú. Entonces, segundo paso es la prudencia, ¿no? El tercer paso es, tienes que, después de haber escuchado a todos, llegar a una visión, solamente una, porque O sea, sería el tamizado de todo esto, digamos, lo que exacto, queda exacto, concreto. exacto. Y esa es una de las tareas más difíciles de un buen directivo, porque tienes que elegir y algunas personas lo vas a tener que decepcionar, otras personas lo vas a poder sumar a tu equipo. Pero muy importante, buenos líderes también suman a la gente que con lo cual tienen diferencias y van a pasar bastante tiempo para explicar por qué he tomado esta visión y por qué incluye este elemento tuyo y este otro no, ¿no? Pero es muy importante tener una visión porque la gente se dejan dirigir por objetivos. Mm. Entonces es muy importante tener un objetivo, si no, nos vamos en todas las direcciones a la vez.
Bien, el cuarto punto es comunicar, 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 comunicar. ¿Ok? Y ahora otra vez, no puedes comunicar solamente con la gente que ya sabes que se van a sumar. Sobre todo es importante comunicar a la gente que tienes que todavía sumar, ¿no? Otra vez tienes que tender también hacia este otro lado, ¿no? Entonces, lo que hacen excelentes líderes es utilizar en su comunicación la técnica de punta contra punto. ¿Qué significa? Cada crítica que tú puedes anticipar, Un tú, argumento. tú construyes casi todo tu argumento sobre los contrapuntos, ¿no? Te dices, no, tú estás escéptico sobre este punto, esa es mi respuesta. Tú tienes dudas sobre eso, es mi respuesta, ¿no? Entonces, realmente casi utilizar el escepticismo como plataforma para construir la Está convicción. genial, ¿Sí? totalmente. Y Sí, el punto número 5, una vez que tienes una visión clara, lo has comunicado, comunicado, a través de la comunicación tú vas a empezar a crear una alianza potente, que son personas que claramente, tanto como críticos silenciosos o fans muy grandes, te van a sumar a tu proyecto, pero todo por debajo de una bandera, de una visión compartida, pero sobre todo un propósito, un porqué, ¿no? Y ahí podemos realmente reconocer lo que llamamos los líderes inspiracionales, ¿no? Porque saben inspirar con este propósito. genial. Así que ves, ¿no? En este proceso de cambio, ¿no? A través de una visión, tú tienes que, ¿no? Jugar las dos aproximaciones. Volviendo al tema de la productividad, es una clave para los equipos hoy que se les exige. A mí me ha quedado de cuando he estudiado neurociencias el año pasado, está muy establecido esto de la inteligencia emocional y una de las cosas que más se habla mucho es la empatía. ¿Qué opinas de la cuestión de la empatía, que tenemos que ser empáticos los líderes con los equipos? ¿Qué opinas de esto? ¿Hay algún sesgo, algún error de interpretación? ¿Qué sucede con esto, con Ujú. ese concepto? Bueno, creo que estamos enfatizando mucho la empatía porque es lo que más falta, pero no es el único elemento de la ecuación, ¿no? Otra vez es paradójico, el yin y el yang, ¿no? Entonces, por un lado tienes un directivo que es resolutivo, que es analítico, racional y que sabe tomar decisiones, ¿no? Al otro lado del yin yang hay un líder empático, participativo, que escucha, que invita opiniones, ¿no? Y una vez más, tenemos un poco la tendencia a decir, o eres este tipo de líder o es este tipo de líder. El líder paradójico une las dos cosas. ¿Ok? Entonces, la razón por qué hablamos mucho de empatía es porque le hemos un poco enfatizado demasiado este líder resolutivo, que es importante este lado, pero no es suficiente. ¿Ok? Claro, La mejor forma para resumirlo es un puño de acero dentro de un guante de seda. ¿Ok? En sí, ese sí, sentido, sí, ser muy claro en lo que quieres, en lo que buscas, pero en tu comunicación, en tu forma de interactuar con las personas, ser respetuoso, ¿no? bien. Entonces, los dos no tienen que excluirse mutuamente. Me ha quedado dando vueltas esto del bienestar también de los equipos. He visto en algún contenido que has generado en las redes que has hablado de las claves como para tener una buena dieta mental. Ujú, Esto ya llevándolo a la cuestión más personal, ¿no? Que es algo de las personas. Digamos, ¿cómo puedo yo, en definitiva, tener como una dieta mental, un bienestar mental, como para yo desenvolverme bien en lo cotidiano, ¿no? ujú. Bien, pues es un tema sumamente importante porque ahora vamos a aplicar las neurociencias y también la lógica de paradojas al bienestar Ujú. y a la autogestión, ¿no? Entonces, he elaborado un modelo que se llama el Brain Balance, el balance cerebral, que está inspirado en una primera propuesta que es decir la dieta mental sana o the Healthy Mind Platter en inglés. Y básicamente este modelo lo que propone es que de la misma forma que un cuerpo necesita una dieta variada de nutrientes, el cerebro necesita una dieta variada de actividades. Actividades que son estimulantes para el cerebro, ¿no? Estas actividades van otra vez en parejas paradojales, ¿no? Por ejemplo, hacer ejercicio, es decir, activar el cuerpo, hacer fluir la sangre,
entre otros también al cerebro, y por otro lado, dormir, es decir, descansar el cuerpo, ¿no? Entrar en un estado de inconsciencia, ¿no? Parecen dos actividades completamente, pues lo son, Complementarias, sí, ¿sí? Pero son son, necesarias, claro. necesitamos los dos, ¿no? Los dos son buenos para el cerebro, ¿no? Otro ejemplo es relacionarlos con los demás, ¿no? Tener una vida social rica, pero también tener una vida interna rica, ¿no? De meditación y reflexión, ¿no? Otra vez parecen paradójicos, ¿no? Porque uno va más hacia el mundo exterior, otro va al mundo interior. Pero una buena alternación entre estas dos actividades es lo que hace una persona sabia, ¿ok? Otro Bien, ejemplo es tener buen equilibrio entre rutinas, protocolos, procesos, rutinas en tu vida, porque al cerebro le gusta una vida predecible, le da mucha tranquilidad, pero si es demasiado de eso y no jugamos, que está al otro lado, ¿no? El juego, el dejarte llevar por tonterías, ¿no? Realmente jugar no solamente con palabras o con juguetes, pero también con el sentido de humor, ¿no? Otra vez parecen completamente opuestos, ¿no? Porque la rutina es muy aburrido y el juego es súper divertido, ¿no? Otra vez, integrar estos dos mundos, ¿no? O alternar entre los dos da mejores resultados. Entonces son un par de ejemplos, pero el eje más importante dentro del Brain Balance es el alternar, ¿no? El switch on, switch off del foco, ¿no? Para el cerebro es muy importante estar enfocado porque a través del enfoque, a través de la atención, nos convertimos en más listos, ¿no? Si no prestamos atención, no procesamos información, si no lo procesamos, no nos vamos a convertir en más inteligente. Pero nuestro foco no puede estar puesto todo el día, ¿no? Necesitamos desconexión. Al otro lado está la desconexión. Y la desconexión no es apagar tu mente, no es posible, ¿no? Siempre estamos con algo, siempre está trabajando, claro, siempre está trabajando, pero es sobre todo la mía. Un pero esta problema. capacidad de activar lo que se llama el Sí, default network of the brain. Y llegas a este punto a través del daydreaming, el soñar despierto, ¿ok? Dejar llevar a tu mente, pensamiento asociativo, sin ningún fin. Y eso es lo más difícil. Mucha gente es capaz, mucha gente tiene dificultades, mejor dicho, de desconectar su foco, ¿no? Porque en el momento que dejan de trabajar ya están con lo siguiente, ¿no? claro. Ya. Y eso es el eje, probablemente lo más importante para el cerebro, este capacidad de desconectar. Y con esto que me dices, un ejemplo, por ejemplo, me viene estas caminatas que daba Albert Einstein cuando estaba buscando una solución y no la encontraba, o no sé, me vienen los filósofos de la antigüedad que les gustaba caminar y hablar y Ujú. dejar flotar la cabeza, me parece que es un ejemplo, ¿verdad? Excelente. No, no, es un buen ejemplo, ¿no? Entonces, el tema es que cada uno tiene que encontrar su forma, ¿no? Entonces ahí el mensaje es un poco otra vez paradójico. Ya ves que me gustan mucho las paradojas, ¿no? Eh, Totalmente. es conectar para desconectar. Me explico, ¿no? La mejor forma para desconectar, por ejemplo, del trabajo es conectar con otra actividad que te secuestra la mente, ¿no? Pero que de alguna forma es beneficioso o relajante. Pero es importante que sea una actividad que realmente absorba tu mente, ¿no? Claro, Y eso es algo que hay que buscar. Ahora, la solución fácil es la tele. no pensar, sí, o redes. Detrás de la tele, detrás de programas de televisión, hay unos genios que saben perfectamente cómo captar y mantener tu atención, ¿no? Lo Ya mismo nos con... va- ya nos vamos a meter ahí, que es un Ah, tema muy bien, muy amplio bien. Sí, para entrar. Me dijiste varias cosas y fui tomando nota porque me parece que está interesante. ¿Qué pasa a nivel cerebral con el tema de, por ejemplo, el mindfulness, que es una mm, técnica de meditación? sí, ¿Qué tan bueno es? muy bien. Es un tema que por ahí para algunos ya lo practicamos, pero hay otras personas que por ahí lo ven como todavía como una cosa media mística y hay Sí. muchos estudios que avalan lo contrario. Sí, incluso para los neurocientíficos es realmente fascinante, ¿no? Y hay bastante estudios sobre el tema desde este ángulo científico. Bueno, primero decir que el mindfulness es un estado paradójico también. ¿En qué sentido? Y lo observamos en nuestro Neurotraining Lab, ¿no? Ya hace más de 10 años estamos observando directivos en acción
a través de simulaciones. Es un estado donde a la vez estás muy tranquilo, a la vez estás muy enfocado, como en la meditación, pero a la vez también estás muy consciente de tu entorno. ¿Ok? Entonces, es paradójico porque típicamente o estás enfocado en un punto o estás enfocado en el conjunto, ¿no? Pero los dos son posibles a la vez, ¿no? Por ejemplo, tú puedes ejercer el mindfulness comiendo, conscientemente saboreando las texturas y los gustos en tu boca, ¿no? Pero mientras que estás enfocado en este punto, en el aquí y ahora, de alguna forma, estás más conectado con tu entorno, ¿no? Eh, es un ejemplo. O tú puedes hacer mindfulness andando por un parque o por un bosque, donde te fijas en cómo se mueven las hojitas o te fijas en el susurro del viento por las hojas, pero a la vez estás muy consciente que tú estás andando por un bosque muy bonito y muy grande, ¿no? Entonces, este estado paradójico parece que es sumamente sano y incluso sanadora para la mente. Y la razón es, mientras que estamos en este estado, no estamos en otro estado. Entonces, Claro, otra vez, el switch on, switch off, ¿ok? A través del mindfulness vamos a activar de alguna forma el sistema parasimpático, que es nuestro estado donde estamos cuando estamos tranquilos, en paz, incluso también durmiendo. El parasimpático, por ejemplo, mantiene todo tu cuerpo funcionando mientras que duermes. Y es un switch on, switch off. No puede estar puesto a la vez como el simpático. El simpático no es tan simpático. El simpático, ¿no? Básicamente se activa en fight or flight, cuando estamos bajo mucho estrés y mucha presión. claro. Entonces, por eso es tan sano, porque s- desconectamos de alguna forma, conectando con mindfulness, desconectamos del estrés de la vida. Y eso en sí mismo ya es terapéutico. A mí, en lo personal, cuando empezaba a meditar, empecé a ser más consciente de mi cuerpo. Ujú, Y ahora te voy a preguntar por esto. Empecé a ser más consciente de, por ejemplo, si siento, no sé, una angustia, o si siento algo en la garganta, o si siento algo en la boca del estómago, o si empiezo a detener, realmente siento que hasta cuando hago más esa práctica es como que bajo un poco la ansiedad y estoy como con la mente más clara, que eso ujú, es siento que no hay tanto ruido por ahí mental, ¿no? exacto. Y te iba a preguntar precisamente de esto, que también a partir de la práctica y a partir un poco de esta investigación, ¿el cuerpo habla? Ujú. Sí, sí, el cuerpo habla, El nunca cuerpo, miente. la intuición, o sea, hace poco hice una publicación a propósito de esto hablando de la intuición, ¿no? Cuando Ujú, vos sentís que hay algo que no está bien, que estás en, no sé, tenés una persona cerca o estás con alguien, no te sentís cómodo, el cuerpo está dando señales, ¿qué sí, sucede? efectivamente. Mira, el mejor forma para entenderlo es con The Somatic Marker Hypothesis de Antonio Damasio. Antonio Damasio es un neurocirujano portugués, ha escrito muchos libros y él habla del marcador somático, ¿no? Que las emociones tienen esta función, sobre todo en situaciones ambiguas donde no tenemos información exacta. Las emociones tienen la tarea para, de alguna forma, hablarnos y decir cuidado, ¿no? Y crean un marcador, decir cuidado, ¿no? Y es muy importante saber escuchar, pero it's a somatic marker hypothesis, ¿no? Somatic significa somático del cuerpo, ¿no? El cuerpo emite estas emociones literalmente a través de experiencias viscerales, ¿no? Lo puedes Las sentir en... entrañas, el Sí, gut feeling, por ejemplo, que le exacto, dicen en finanzas, exactamente. claro. Sí, entonces necesita, efectivamente, tu cuerpo habla. La cuestión es escucharle. El aprendizaje, el trabajo interno de uno, por ejemplo, de esto de la meditación, empezar un poco a ser autoconsciente también, Sí. es un trabajo, uno no se da cuenta si no lo trabaja eso. Venimos de una cultura del multitasking que es bueno, que hay que hacer un montón de cosas a la vez, que sos súper productivo. ¿Qué pasa con este mito? ¿Qué opinas al respecto? Bueno, tú lo has dicho, es un mito, ¿no? ¿O qué dice la ciencia al respecto? No, no, es un mito, efectivamente. Pero
creo que es interesante distinguir entre dos conceptos para entender un poco por qué ha pasado, ¿no? Tenemos que distinguir entre el concepto de multitasking y multithinking. Multitasking, es decir, hacer varias cosas a la vez, es posible, ¿no? Hay una condición. Si una de las dos tareas que estás ejecutando está ya en gran parte automatizado. Por ejemplo, conducir el coche, ¿no? Tú puedes conducir el coche y hablar por teléfono a la vez. No es recomendable, sin ninguna duda, pero se puede hacer. Efectivamente, hay gente que me cuentan que estaban en su coche y de repente estaban en casa. ¿Cómo habían llegado? Y ya no se recordaban. Entonces, Mm, es en gran parte automatizado. Multithinking es otro tema, ¿no? El ser humano es una gran limitación del cerebro y probablemente, o sea, podría ser el siguiente salto en nuestra evolución humana. Pero la limitación es que solamente podemos pensar una cosa a la vez. Y eso incluye gente que sabe muy bien hacer multitasking, eso incluye también mujeres. ¿Ok? Todos los seres humanos solamente podemos pensar una cosa a la vez. Si vamos saltando entre dos razonamientos o dos fuentes de información, vamos a tener que switchear. Y entre los dos momentos hay un coste de switcheo que está bien calculado. Y según qué un tarea, costo de switch, claro. exacto, sí, ¿no? Como en el marketing, ¿no? Te cuesta dinero si tienes que cambiar de canal, cambiar de medio, etcétera. Aquí también. Aunque estos costes son aparentemente bajitos, unos segundos para reenfocarte, ¿no? Según la complejidad de la tarea, el switcheo puede durar más tiempo que las mismas tareas, Mm, porque tienes que reenfocarte, volver a ponerte en el último punto de tu razonamiento, volver a recoger datos, etcétera, y tienes que volver a empezar de alguna forma. En ese sentido, el multithinking no es posible, entonces don't try to do it, ¿no? ok. Ah, Int- Intenta de mantenerte enfocado en un tema durante un tiempo y ahí dices, ok, hasta aquí me voy a tomar un pequeño descanso, voy a tomar un poco de un aire, corte. un corte Bien. y con la otra cosa. Que con esto del mindfulness también se me abre otra cosa que es un tipo de meditación, por ejemplo, cuando alguien practica algo, bueno, vos me decías que, por ejemplo, mirar la naturaleza y quedarse con pensamientos divagantes podría llegar a ser, me imagino. Ujú. Por ejemplo, en lo personal, yo a veces realmente me pongo a dibujar y no sé qué pasó 2 horas. O sea, puede entrar dentro de estas prácticas de relajar la mente, Absolutamente. Entonces, a ver, como ese estado de flow, de hacer sí. algo, pero que no sé dónde estuve con la mente, como tú decías. Mira, el flow, aunque suena muy, ¿no? Esotérico o muy informal, ha sido estudiado también, ¿no? Por un gran hombre que se llama Mihail Csikszentmihalyi. Bueno, tiene un nombre impronunciable, ¿no? Csikszentmihalyi, ¿no? Vas a tener que Sí, buscarlo y compartirlo vamos con a tus... tener que. Sí, sí. Bien, entonces este señor ha escrito el libro Flow, The Psychology of Positive Experience. Y una vez más, tengo que decepcionarte, es otra paradoja, ¿no? ¿Por qué? Porque el flow es un estado de máxima concentración, ¿no? Por ejemplo, estar en la zona para un deportista, por ejemplo, lo que está en la zona, en el momento que lanza algo como se llama un arquero, La ¿no? flecha, sí. Sí, ha estudiado, por ejemplo, ha sido estudiado entre arqueros, entre jugadores de golf, ¿no? Es un estado de máxima concentración, pero a la vez no eres consciente del momento. Estás tan en el momento y muy importante para tener flow es también tener competencia. Entonces, si tú estás aprendiendo todavía a jugar a golf, no vas a tener momentos de flow, ¿no? Tienes que Claro, estar claro. bien competente en la tarea y entonces algo muy extraño ocurre porque estás tan en el momento que pierdes el momento, ¿no? Dejas todo sentido de tiempo, no hay tiempo, ¿no? Entonces, yo por Claro. ejemplo tengo la suerte de poder vivirlo con la música, compongo música, hago música. Entonces, Sí, también, fantástico. totalmente. Entonces, Sí, tú me sí, entiendes. De sí, sí, yo repente también. son las 3 de la noche, ¿no? Y Claro. dices,
¿cómo he llegado aquí? Claro, y se te fue. Sí, sí, sí. Se te fue la olla, ¿no? Pero es muy bonito porque este estado es para mí uno de los estados máximos del cerebro. Es decir, ahí está, digamos, en el punto más bonito que pueda haber, ¿no? Porque estás a la vez muy relajada, a la vez muy competente, a la vez muy enfocado y ahí puedes realmente crear cosas increíbles. Con el tema de redes sociales, es una gran competencia que tienen todas estas aplicaciones para captar nuestra atención y me Ujú, parece que bueno, es una gran preocupación personal, como te transmití antes de empezar la entrevista, qué es lo que sucede con nuestra atención, con nuestro cerebro y con nuestra atención. Veo, por ejemplo, te voy a hacer un comentario, ¿no? O sea, por ejemplo, la gente está en este estado de flow, pero en un estado de flow con adictos a la dopamina que no le da satisfacción, creo, pero que es dopamina rápida ujú, y hasta hay tasas de abandono de 3 segundos, 5 o sea, ya la gente ve 3 segundos cambia, 3 segundos cambia. ujú. Y es más, para generar contenido se te recomienda siempre que generes así cortes cada 3 segundos, porque si no la gente no retiene. Justo estoy un poco incursionando el tema de conociendo un poco sobre la industria de los dibujos animados, y a los chicos ya de chicos también lo mismo, el mismo tipo de atención y estímulo, 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 estímulo. ¿Qué opinión tienes al respecto? ¿Qué es lo que sucede a nivel cerebral con esto? Cuéntame un poco tu opinión y lo que ves al respecto. Bueno, es un tema grande que estás aquí abarcando, entonces voy a intentar de construir un poco la lógica. Y creo que voy a volver un momento a un punto anterior, porque haciendo la conexión creo que vamos a ver también los beneficios de las redes sociales, porque yo no quiero ser completamente crítico, ¿ok? Entonces el proceso de insights, ¿no? No hay realmente una buena palabra en castellano para traducirlo, pero es este momento de eureka, ¿no? Este momento de creatividad, que es sumamente importante, tanto en los negocios como en nuestra vida personal, ¿ok? Pues el insight ha sido muy estudiado por los neurocientíficos y básicamente, si lo han analizado bien, consiste en tres fases. Em, la primera fase es analizar, empaparte con información, estudiar. ¿No? Por ejemplo, ahí las redes sociales pueden ayudar mucho. Tú puedes adquirir mucha información en muy poco tiempo para crear una cantidad de opiniones, ideas, etcétera, etcétera. Entonces, el insight no se cae del cielo, ¿no? Está basado en un proceso largo de análisis de pequeños bits and bytes of information, ¿no? Y si la información con la cual tú te encuentras es demasiado complejo, you have to break it down, ¿no? En pequeñas piezas, porque es en Ujú, este tienes que proceso. componer, claro. Exacto. Porque son estos pequeños momentos y estos pequeños elementos, digamos, de información que se van incubando en tu cerebro en fase 2, ¿no? Fase 2 es incubación. Durante un tiempo, toda esta información disparata se empieza a organizar dentro de tu cerebro a través de redes asociativas. ¿Ok? Necesitamos este tiempo para desconectar por completo, no pensar más en el problema. ¿Ok? Entonces ahí, por ejemplo, hacer deportes, ¿no? O hacer meditación pueden servir este función. Te desconectas por completo de esta información. ¿Ok? Fase número 3 es te sientes y ahora empiezas es importante que te das un momento para que el insight surge, ¿no? A base de mucha información. Um, y es un proceso muy asociativo. Tienes que desinhibirte, dejar las reglas, empezar a escribir o tipear, depende de tu medio, ¿no? Dibujar sin parar de forma asociativa y de repente ahí salta una perla, una joya de idea, ¿no? Dentro de esto, Mm. todo lo que fluye de tu cabeza. Ok, entonces volvemos a las redes sociales porque era tu pregunta, ¿no? Pueden ser muy útiles, ¿no? Para empaparte con información muy rápido. Entonces no tenemos que condenar por completo. Pero cuidado porque detrás de muchas redes sociales hay algoritmos que saben leer a través de tu comportamiento, ¿no? Los clics que haces y los segundos que te quedas y muy rápido va a entender y aprender de tus sesgos y se va a aprovechar de eso.
y te va a dar más y más información, no que a ti tendrás a nivel de dame una gama amplia de información, sino una gama muy limitada que el algoritmo ha elegido por ti para que te quieras pegado a la pantalla, porque eso da dinero, ¿no? Por tanto, cuidado con las redes sociales o ciertas redes sociales que tienen estos algoritmos, ¿no? Y que te van generando información a base de comportamiento anterior, porque nos encontramos en un loop, ¿no? En un bucle sin fin y te quedas dentro de tu pequeña burbuja de información que no te amplia para nada tu vista, ¿no? Entonces, no tengo que decirte que las redes sociales no son la mejor forma para desconectar, Por ¿no? supuesto que no. No, no, yo creo que no tampoco. Es un poco como la tele, ¿no? Son tan bien hechas que están hechas para mantener tu atención, no te van a dejar suelto. Entonces es importante de vez en cuando completamente desconectar las redes sociales. No, que te decía que precisamente veo que trabajan mucho con el sesgo de confirmación. O sea, Exacto. me dan lo que a mí me confirman lo que yo creo todo el tiempo. Es un sesgo, ¿no? Público, le comparto que hay un montón de sesgos que descubrió Kahneman, Nobel de Economía 2002, junto a su socio durante, no sé cuántos sesgos creo que descubrieron, no sé si más de 200. Y bueno, precisamente uno de estos es el más típico, que es el sesgo de confirmación. Entonces, ¿qué pasa? Todos tenemos como cada uno piensa que el mundo es como lo ve en sus redes sociales Ujú. y en realidad es porque te alimenta lo que vos querés ver o lo que vos querés confirmar. Eso es. Lo cual no es la realidad. Ujú. La realidad uno la tiene que construir un poco con distintas versiones y distintos tipos de fuentes de información. Correcto. Y bueno, y volviendo al tema, que es un tema que también es muy vigente, que es el tema del sexo, ¿no? Por sexo. ¿Qué pasa en el cerebro del hombre? ¿Qué pasa en el cerebro de la mujer? ¿Tenemos el mismo cerebro? ¿Tenemos el cerebro distinto? ¿La igualdad? ¿Qué opinás? ¿Cómo es a nivel científico de lo que nos podemos, qué podemos aprender al respecto? Sí. Bueno, es un tema peligroso, que aquí estás metiendo sobre la mesa, porque no quiero tampoco caer en sesgos o en prototipos o estereotipos, ¿no? Estereotipo, claro. Pero hay un par de elementos que ya quiero presentar como entrada, ¿no? Los hombres tienen más neuronas, un 16% más, simplemente porque típicamente son más grandes, entonces es proporcional con el tamaño de su cuerpo. No hay nada más, ¿no? Pero lo que sí que es importante, las mujeres tienen más conexiones dendríticas, es decir, las diferentes partes del cerebro son más interconectados, ¿no? Y es muy importante. Por ejemplo, tú vas a encontrar en libros como, por ejemplo, Los hombres son de Marte, las mujeres son de Las Venus, mujeres son ¿no? de Venus. Que la mujer tiene un corpus callosum más grande. Yo no he encontrado ninguna evidencia en eso cuando hacía mi investigación. El corpus callosum es la parte donde se conectan los dos hemisferios del cerebro, la izquierda y derecha. No es cierto que es más grande. Lo que sí que es cierto, y en eso está basado el mito, hay más conexiones, hay más cableo, ¿no? Entre el hemisferio izquierdo y derecho. ¿Qué significa? Que la parte más racional estructurado en una mujer habla más con su parte más intuitiva y emocional. Y por eso puede ser muy confuso para los hombres porque no sabemos en qué parte está, ¿no? En qué momento. El hombre realmente puede de alguna forma compartimentalizar su cerebro, puede estar completamente en este lado racional y ahí encerrado, ¿no? O cuando mira el fútbol, por ejemplo, se va al otro lado y no hay nada más racional, ¿no? Eh, Hace foco. sí, exacto. Entonces, esas son cosas que tenemos que entender. A los hombres cometen suicidio 3 veces más que las mujeres, pero las mujeres hacen 3 veces más intentos de suicidio, ¿no? ¿Qué significa? Que las mujeres lo van a pensar más, de alguna forma, ¿no? Eh, un ejemplo, por ejemplo, que es una diferencia muy importante entre hombres y mujeres, es que el sistema límbico en la mujer tiene mucho más conexiones con los centros del lenguaje. ¿Qué significa? Que tanto con el centro de Broca y de Wernicke, en el cerebro hay más conexiones con eso. ¿Qué significa? Que la mujer literalmente está privilegiado, tiene más capacidad de verbalizar sus emociones o entender las emociones cuando otra persona habla de ello, ¿no?
En ese sentido, por favor, mujeres, ¿no? Ten con, un poco de paciencia con nosotros hombres, que son un poco más lentos, ¿no? Por ejemplo, las mujeres tienen más lo que se llama granularity, cuando se habla de emociones, emotional granularity. ¿Qué significa? Que saben distinguir mucho mejor entre emociones y verbalizar las diferencias entre emociones. Y eso es importante, ¿no? Porque una investigación ha demostrado que si tienes más granularity, si tienes un vocabulario más sofisticado, también puedes gestionar mejor este mundo de las emociones. Entonces es importante. Mientras que en el hombre, el sistema límbico tiene mucho más conexiones con los centros de acción, ¿no? Entonces, un hombre emocionado quiere hacer, ¿no? Quiere actuar o quiere dar consejos para actuar. Entonces ahí tienes donde el hombre y la mujer, ¿no? Después de trabajar se juntan después del trabajo, donde la mujer quiere hablar, ¿no? Del trabajo y de todo lo que ha vivido ahí, mientras que el hombre quiere desconectar, ¿no? Porque quiere bajar sus niveles de testosterona, ¿no? De estar cazando todo el día, y quiere justamente de alguna forma escapar de esta situación social, ¿no? Y si realmente está muy comprometido, mujeres, muy importante, escucha bien, si el hombre empieza a dar consejos o recomendaciones, es buen señal, ¿no? Significa que su sistema límbico es activo y que he cares, ¿no? No importa, claro, se Está, preocupa. Sí. está metido en la historia, ¿no? Pero bueno, hombres ahí, nosotros tenemos que aprender a escuchar, 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 no saltar a conclusiones, porque es muy terapéutico para hombre y para mujer, muy importante, de verbalizar sus penas y sus glorias, ¿no? Entonces son algunos ejemplos de diferencias importantes entre hombres y mujeres. ¿Qué pasa con el cerebro según las regiones? Si podemos establecer algún tipo de patrón o algún estudio que lo revele, ¿qué sucede con el contexto? ¿Cómo afecta? Ajá. Porque el país emergente no tiene el bienestar que tiene un país industrializado, por ejemplo, no sé, un país europeo, un país de Latinoamérica o asiático. Mira, me gusta mucho la definición de cultura por Geert Hofstede, ¿no? Geert Hofstede es un investigador holandés, ya no está con nosotros. Él tiene mucha influencia en este campo de investigación. Y él definía cultura como the collective programming of the mind, la programación colectiva de la mente. Es decir, si tú creces en la misma región, en la misma ciudad, muy importante, en la misma época de la historia, tú has recibido los mismos estímulos en la televisión, en la calle, de tus amigos, de su familia, de toda la gente que vivía en esta región, ¿no? En ese sentido, hay efectivamente algo como una cultura de un país o de una región, ¿no? Porque Mm. a veces, toda la gente de esta región han tenido la misma experiencia. Ahora, dicho esto, si vamos a aplicarlo a las neurociencias, eso es una ciencia emergente, ¿no? Es una ciencia muy, muy nueva que se llama las neurociencias culturales. Pero los primeros resultados que están saliendo de estas investigaciones son fascinantes, porque están demostrando que hay un substrato orgánico detrás de la diferencia en cultura. Te voy a dar un ejemplo. Entonces, por ejemplo, cuando eh, hicieron unas pruebas, unos experimentos con gente de una cultura más individualista, americanos, y una cultura más colectivista, chinos, y les hicieron pensar, ¿no? Activando su mente, pensando en su madre, en sí mismo y una persona conocida, algún tipo de persona conocida de cine o de música. Bien, entonces, encontrar algo muy fascinante que cuando una persona de una cultura colectivista, en concreto China, pensaba en sí mismo o en su madre, las mismas regiones del cerebro se activaron. Mientras Wow. que una persona de un país más individualista, eran diferentes partes del cerebro que se activaron pensando en sí mismo o en su madre. Entonces, es fundamental. Entonces, aquí ves una diferencia en el substrato orgánico, ¿no? Son diferentes partes del cerebro que se activan en personas de diferentes culturas. Eso, por ejemplo, es la razón por qué, por ejemplo, también en Latinoamérica, que conozco muy bien, mi esposa es peruana,
La mejor forma para insultar a una persona es insultar a su madre, ¿no? Porque para una persona colectivista son uno, ¿no? Son de estos dos conceptos, Claro, no puedes separarlo. Eh, claro. en Europa, por ejemplo, es difícil insultar a una persona, insultar a su madre. Se va a reír. ¿Por qué insultas a mi madre? Es que absurdo, ¿por qué lo haces? No tiene ningún sentido, no hay un impacto, ¿no? Entonces, es un buen ejemplo, ¿no? No realmente vemos resultados de este tipo de estudios. Con respecto a los países, por ejemplo, ¿no? Que justo hace poquito surgió todo esto bueno, me viene a colación, ¿no? El caso de Venezuela, con todo lo Ujú, que está viviendo, etcétera. Pero bueno, es algo, un dolor que tiene ese país, Venezuela, como Argentina, como, bueno, muchos países de Latinoamérica o países emergentes. ¿Son más resilientes? ¿Hay países más resilientes? ¿Qué pasa con la resiliencia de esos países? Son marcas que quedan, creo, en la sociedad. Me ha pasado yo ahora viviendo en Europa que veo como una especie de fragilidad que nosotros por ahí estamos como más acostumbrados a otro nivel de dificultades o complejidades. ujú. No sé, es una cuestión que me parece, es una impresión que lo he compartido con otros colegas que están acá y me decían un poco lo mismo, ¿no? Que no están acostumbrados a tanto estrés como el que se vive en Latinoamérica. ¿Qué Ujú. crees al respecto? ¿Qué tienes para decirme al respecto? Bien, entonces hay una dimensión cultural que es bien estudiado, que se llama uncertainty avoidance, ¿no? Es un término un poco complejo Sí, académico. evitativamente, evitar la incertidumbre, en Sí, definitiva. exacto. Es un poco complejo porque es una doble negación, ¿no? Básicamente es preferir la seguridad, ¿no? Preferir la predecibilidad, preferir estructura, preferir reglas, ¿ok? Entonces, no va a sorprenderos que, por ejemplo, Suiza es un país que está muy alto, ¿no? En esta dimensión. Bien, mi aproximación de culturas, y he publicado un capítulo libro recientemente sobre este tema, es de no más aproximarlos a dimensiones culturales como unidimensionales. Otra vez son paradójicas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la dimensión cultural que está al opuesto de querer regularidad y reglas, ¿no? Y predecibilidad? Es tener un país que sabe justamente vivir con la impredecibilidad, ¿no? Con la incertidumbre, con la ambigüedad, con la turbulencia, con adversidad, ¿no? Y creo que a eso nos referimos si hablamos de países eh, en Latinoamérica que simplemente han tenido, Argentina es uno de estos países, ¿no? Que han tenido que superar tantas crisis que, Dios mío, claro, esto por supuesto, en una misma generación incluso, ¿no? Eso por Sí, supuesto va a aumentar la resiliencia de las personas. Eh, y esto es una dimensión positiva que está opuesto a este otro lado. Y eso en principio debería darte, digamos, la fuerza para afrontar la realidad, ¿no? Pero ¿cuáles son las desventajas de cada lado? Porque en cada polo de la paradoja hay una desventaja, ¿no? Que la persona, el país que es más uncertainty avoidance, ¿no? Puede ser muy conservador, ¿no? claro, Eh, Esa es la desventaja de eso. El país que es muy resiliente, a lo mejor puede llegar al punto de ser fatalista, es decir, lo que sea, ¿no? Seguimos claro. porque... entonces, Dramático, dramático. es Entonces, dramático. exacto, tirar la toalla porque fiamos vivir de todo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿No? En ese sentido, em, hay que mirar de esta forma. Ahora, ¿qué es importante? Tanto en personas como en equipos, como en organizaciones. Volvemos a la paradoja. Para ser resiliente de forma sostenible, hay que intercalar momentos de estabilidad y de desafío. Hay que intercalar esfuerzo intenso con descanso. Es decir, estar durante décadas, siglos incluso, en estado de inestabilidad no está bien para nadie, ¿no? Claro, Y al final acaba de romper a la persona, al equipo, a la organización, al país, ¿no? Por tanto, es importante esta alternación, ¿no? Entre momentos progresivos y conservativos también en países, tener un buen clima democrático donde estas dos fuerzas se van
alternando, yo creo que es muy importante para cualquier país o cualquier región. Bueno, te voy a hacer la última pregunta, Steven, que la verdad que te voy a agradecer mucho por el tiempo y por el placer que te compartí todo tu conocimiento, que es, ¿cuál es el consejo que le podemos dejar al líder que está hoy al frente de un equipo, de una organización, que es un CEO, que tiene que tomar decisiones cotidianamente y está en este mundo tan complejo, tan movido y que bueno, que requiere estar constantemente tomando en definitiva una posición y moviéndose en movimiento? Excelente pregunta para terminar, Te la hice fácil, te la hice tranqui, sí. pero a la vez, de alguna forma, me permite interconectar un poco todo lo que hemos hablado. Creo que hay un conjunto de elementos que hemos hablado que es capacidad de, a la vez, quedarse en el mundo. ¿Qué quiero decir con eso? No tirar la toalla, ¿no? Afrontar la incertidumbre, incluso como una persona con una aproximación al riesgo. En cada crisis hay una oportunidad, ¿no? Y tener esta actitud. ¿Qué podemos aprender de esto? ¿No? Las personas más interesantes que conozco son personas que han podido superar una y otra vez la adversidad, aprender de ello y crecer. Eso nos lleva al concepto de la resiliencia. Pero let's not fool ourselves, ¿no? Para ser resiliente y afrontar la adversidad también necesitas paz, ¿no? Momentos de reflexión. Es la queja más importante que me encuentro en organizaciones donde trabajo como consultor, es que me dicen, Steven, las cosas van tan rápidos que no hay forma de descansar. Es decir, una vez resuelto una crisis ya tenemos que ir a la Aparece siguiente. otra, claro. Entonces estamos todo el tiempo en el modo de hacer, 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 resolver, resolver, resolver. Entonces hay evidencia amplia, ¿no? Que las organizaciones que saben retrasar un momento, ¿no? Recuperar, es decir, hacer un paso atrás, ¿no? En francés decimos reculer pour mieux sauter, ¿no? Hacer un paso atrás para saltar más lejos. Para adelante, claro, tomar carrera, sí. Exacto, tomar carrera, efectivamente, sería el equivalente La traducción, claro. sí, muy bien. ¿Qué significa? Por ejemplo, muy concreto, ha habido una crisis, hemos resuelto la crisis, ok, vamos a hacer un after action review. Nos reunimos con el equipo involucrado. Nos tomamos medio día, tomamos tiempo de reflexión, nos aislamos del entorno y tomamos tiempo para sacar conclusiones y aprender. ¿Ok? Y desde eso también sacar conclusiones en cómo vamos a evitar eso. Es decir, entrar en modo prevención. ¿Ok? Organizaciones exitosos, estudiadas por Kathleen Eisenhardt, Stanford University, uh, lo que hay demostrado son empresas que aprenden y se preparan para la siguiente crisis. No simplemente se van de golpe a golpe, ¿no? Cada Claro. aprenden. ¿Qué sacamos de esto? Claro, hacer una especie de reflexión de esto y estar preparado, capitalizarlo. Exacto, ¿sí? Entonces, para poder tener esta situación necesitamos líderes, ¿no? Bien. Líderes que primero la aplican en su propia vida, que han aprendido, si yo hago mindfulness, si hago meditación, si hago mi desconexión, si hago mi caminata por el parque, por el bosque, soy mejor persona, salgo con mejores ideas. Aplicar esta simple regla a sus equipos, a sus organizaciones, ¿no? Mm. Eso requiere algo de coraje porque no está bien visto a un líder que entra en modo reflexión, ¿no? Está demasiado grande el Ahí está mito. ser y parecer, es el mito que dicen esto de mostrarse para, Exacto. pero es importante esto, yo creo que es fundamental, sí. Y hay que sincerarlo, me parece que esto de la impostura de estar mostrándose para el otro Sí, efectivamente. es No, totalmente, es el entendimiento equivocado de busyness, ¿no? Hay que ser very busy, ¿no? To ser un buen director. claro, Es que claro, hay que demostrarte, mostrarse que está muy ocupado, estresado, que estás, ¿no? sí, Al sí. contrario, ¿no? En mi libro hablo del quiet leader, ¿no? Del líder silencioso que puede tomar un paso atrás, que escucha a su gente, que pone gente a su alrededor que son buenos consejeros, que no solamente escucha a la gente que le dan halagos y que le dan la razón, pero también a la gente que están en desacuerdo, ¿no? Porque es en este bote y rebote, ¿no? Entre diferentes elementos paradójicos que sale algo que es mucho más que simplemente la suma, ¿no?
está en el rebotar ideas que sale la creatividad, ¿no? Y por tanto es muy importante también tener este alternación entre estar muy metido, interesado, analítico, racional, recoger información, aprender, escuchar, pero también Tomar aire. Ujú, tiempo de mm. incubación, tiempo también de desconexión. Y como todos los top atletas, ¿no? Tomamos eso como un ejemplo. ¿Cuáles son los top atletas? Son los que se entrenan con esfuerzo y descanso, esfuerzo y recuperación. Lo mismo es cierto para el cerebro. Bueno, última pregunta que te la tengo que hacer, que es, Steven, ¿dónde podemos conseguir tu libro? Paradojas del liderazgo, of Leadership. Por lo que yo sepa, se puede comprar por Amazon, pero Bien, tengo que hablar con mi publisher ok. porque puede ser que ya se ha vendido por todo. Ah, la alternativa es, ¿Está en digital? todavía no está digitalizado, Bien, pero bien. estamos muy pronto. Lo que sí que puedo hacer, ¿no? Como un pequeño gesto a tu programa, los que están interesados lo podemos enviar un sample chapter. Ok, bien. Entonces, pueden leer este sample chapter para tener un poco de idea del estilo de escribir, ¿no? Porque hoy en día se escriben libros muy complejos y libros que son más agradables a leer. He intentado hacer el segundo. Entonces, ahí pueden leer un poco cómo es y si te quedas fascinado, puedes ir al siguiente paso. Bueno, cuenten conmigo. Entonces, seguimos en contacto, Steven. Cualquier cosa me lo pasas y bueno, lo voy a comunicar con la comunidad. Así que bueno, muchas gracias de vuelta por tu tiempo. Espero que te hayas sentido cómodo. Un placer tenerte invitado Sí, y que termines muy lindo el día. sí, aquí es oscuro, como habéis podido ver. Veo, veo. Sí, sí, sí. Estaba tan Bueno, metido en la entrevista que no me daba cuenta que aquí ya que se estaba estaba más haciendo. oscuridad. Estaba en mi flujo, Bueno, en mi flow. estabas en tu flow, excelente. Bueno, gracias, un placer tenerte, que lo hayas disfrutado igual que yo. Con mucho gusto. Adiós, Hasta pronto. adiós, Chao, gracias, chao. ¿eh? Hasta pronto, chau, chau. Gracias a todos por sumarse, adiós.